I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away and dreaming. Welcome, 10th and 11th graders, to this final worksheet of the third term. Ahí me escucharon, dirán algunos, sí, pero el profe se nos volvió loco. No, this has to be with the challenge for this worksheet. Eh, esta noche, en esta grabación, quería invitarlos a lo que compete con nuestro taller, el último taller del periodo obtenido desde la página oficial de Red Académica, en donde se encuentra nuestro colegio Bossa Nova. Y vamos inmediatamente a desplegar. Eje de bilingüismo, Mr. Sergio PTA. Open it with PDF. Alright, there is charging. Now we're gonna connect why I was singing. Yeah, porque estaba cantando el profe Sergio. Alright, that has to do with our challenge. This is our worksheet, the final one, the achievement, and strengthen speaking skills throughout a favorite English song. So what we're gonna do is afianzar nuestras habilidades del habla a través, sí, de una canción favorita en inglés. What is your favorite song? ¿Cuál es su canción favorita? Activities. Note, una observación. Si tú eres de los estudiantes que reciben copias del colegio, pues no tienes que realizar esto. Recuerde que algunos de los estudiantes, son muy poquitos, los docentes directores de curso los tienen ya en un formato y el colegio los llama para entregarles esa actividad. Esta actividad pues no hace parte de este trabajo porque lo recibiremos más tarde, en otro tiempo. So this is for the students who have your internet connection with no problem. So what are we going to do? Choose your favorite song and sing it for 1 minute. Select your favorite song and sing it. How? Okay. Los estudiantes que canten deben aparecer en el video. Note, the videos for the English class will be graded by the teacher of that subject area. In this case, is English. All right. Audio files are not accepted because it's a short video, 1 minute. Yo estaba cantando una canción bien popular por allá en el inicio de la década de los 2000. I don't wanna miss a thing, but I don't wanna miss a thing by Aerosmith, un grupo de hard rock conocido de la época. ¿Cuál es su canción favorita? What song would you like to sing? And how will you do it? Okay, you will have three alternatives: YouTube, WhatsApp, or the app that you want. Okay, after that, we are gonna solve this worksheet. Vamos a desarrollarla. Point 2. Put the words in the correct place. I'm gonna zoom it. Voy a aumentar más la imagen. Put the words in the correct place. So everything of this exercise has to do with the text on the right. Tiene que ver con este texto que tenemos aquí a la derecha. When Will Thursday was 6 years old. Entonces uno a veces siguiendo esto he empezado a recomendarles en los talleres anteriores, sobre todo el primero y el segundo periodo, que utilicemos una especie de aplicaciones. Yo aquí tengo Small PDF, aquí la tengo ya preparada para googlearla. So we have a small PDF, and there we go to edit. So we're gonna edit the PDF. Entonces ustedes allá elegir archivo desde el dispositivo. Yo aquí ya tengo todo organizado para no perder tiempo y que el video celeridad. So it's opening and voila, there you have it. It's really cool. It's really nice. If you know any other application, let me know in the comments. Si ustedes saben de una mejor aplicación que tenga que ver con edición de PDF, me dejan saber ahí en los comentarios y qué tal. De pronto el siguiente video tutorial del cuarto periodo nos quede mucho mejor y conocemos herramientas que pueden ser más útiles. Por lo pronto estamos aquí en PDF. Si los que la utilicen, pues aquí ustedes van a ver. On the top, on the left, en la parte superior izquierda, tenemos unos iconos. T represents text. Yo le doy clic, lo muevo donde yo quiero. Okay, so here, let's suppose it's gonna be my middle name. Rodrigo is my middle name.
and my second surname, so Rodrigo Hurtado. Again, click on it. Alright, so there you move it, well, and then you will complete the information. I'm gonna use the highlighter. Voy a utilizar un resaltador aquí, un Lori. Oh, el resaltador no nos sirve en esta opción porque este documento tiene imágenes integradas. So the best is to choose the underline. Vamos aquí a subrayar. When Wilders he was 6 years old, cuando tenía el señor Wilders 16 años, él vio un hombre con una visa. He's a man with a sign. Okay, and you continue the reading. So you can see words. What is the words? Do you remember what is the words? ¿Qué será eso? ¿Qué será este verbo que hay acá? Arrastra. ¿Qué pasó? Okay, choosing this one. Pit. Do you remember what is pit? Ponga las palabras en el lugar correcto. Okay, so according to people, places, actions, adjectives. Todo esto tiene que ver con elementos gramaticales. Personas, lugares, acciones. Remember that actions is a synonym of verbs. So let's do the first part. I click on text. Local community is a place. Será un lugar. Local community. Volunteers is already here. Voluntarios corresponde con la categoría personas. That's correct. And the category place. In a crust, voy a cruzarlo aquí con rojo. Neighborhood translates barrio. Yeah. So you're gonna click here and you have neighborhood. So one place is neighborhood. I'm gonna type right neighbor. Oh, this one is with you. Neighborhood. The neighborhood. No G. Neighborhood. So there you go. So we answered this first part. Now you automatically continue with the other words. De forma autónoma, usted va a seguir completando las otras palabras. Based on the reading comprehension, que es una comprensión lectora, choose the correct words. There are a lot of teenagers from disadvantaged hungry homes. This has to do with esto tiene que ver mucho con esta lectura. So you have to do this reading. En la lectura tiene, diríamos, unas tres fases. The first part is pre-reading. Globalize the text according to the pictures. The pictures give us a message. Esas fotografías nos dan un mensaje. That what could be the intention or the idea of the story. ¿Cuál podría ser la intención o la idea de la historia? So we can see here two Chinese guys or a couple of Chinese guys, una pareja de ciudadanos chinos. Probably they are poor on the streets, having lunch or breakfast on some plates. Okay, he's Afro-American or Afro guy. Probably he's describing himself or autobiography. Probably, puede ser una autobiografía. Y este tipo de ideas se nos viene a la mente y nos va a resultar más fácil comprendiendo. Entonces vamos a ver a qué se ajusta todo eso. Voy haciendo unos saltos en los textos porque usted de forma autónoma pueda seguir leyendo el texto e interpretándolo. So my highlighter. My name is Paul and last year I joined City Year, a youth organization which works in poor communities. Mi nombre es Paul y el año pasado me uní o hice parte de City Year. Bueno, ¿qué será este nombre propio? Una organización juvenil la cual trabaja con las comunidades pobres. Uy, entonces sí tuvimos una conexión correcta. There was a good connection with the pre-reading, con esta técnica que es la prelectura. A través de las imágenes esto nos dio una serie de ideas concretas para saber cuál es la intención de la narrativa. Sí nos ayuda. Now, let's go to read. Look at the symbols. Este tipo de símbolos son significativos. Estoy hablando una parte de este videotutorial en español. Because remember, I'm gonna reduce the Spanish talking. Every time I do these video tutorials is for you to only listen in English. But I'm gonna complement your Spanish. The Spanish is going to be reduced. Every time more. Cada vez más.
Read the text and choose, select, remember, the best heading, the best title, the appropriate title, A, B, and C. Which is the correct? So you have to know what is the correct title or heading for these short passages. Okay. We have a glossary bank. Tenemos un. This is not a glossary. I would say this is a translation blank. Banco de traducción. No es un glossary because the common glossaries in English they only give you synonyms, but in English they are synonymous. They give you definitions, but in English, not in Spanish. Okay, lesson 6. What is that about? Number 5. Read the text on page 69. 69. This is the page 69. Again, and answer the questions. What may will receive star frags? Doublish questions. Tengan en cuenta esto de Doublish Questions para un video complementario que tomé de YouTube que nos va a dar unas ideas y va a asociarnos todo lo que hemos venido viendo desde el primer periodo. Who, what, where, who, why, WH questions. Well, to do this, I already started a brief paragraph. Yo comencé un párrafo corto in Spanish. I translated a little bit. Yo lo traduje un poco. Now it's your turn to do it. Es tiempo de que ustedes puedan responder a estas preguntas. But this is the most significant part or meaningful. Write answers to the questions. These answers are opinions. So to understand opinions, we're gonna see a short video, a complimentary video taken from YouTube. So here we go. I have planned this. Asking and answering questions with would like. What is would? Would you like to have lunch with me after class? Yes, and then in this position, because the question began with would, you would answer with would. Or if it's negative, then you could say no and explain why. No, I can't. I'm busy. Or, no, I can't. I have to work today. Very important this part. In the negative example, he didn't say no, I wouldn't. Why? Because we use modal verbs. Oiga, ¿por qué no respondemos de forma negativa este tipo de preguntas? Y hubiéramos dicho tal vez no, I wouldn't, porque el profesor YouTuber no utilizó esa forma de responder. Something very easy, because we say white lies, porque decimos mentiras blancas, nos excusamos, es otra manera de decirlo. Would you like to have lunch with me after class? ¿Te gustaría ir a almorzar conmigo después de clase? Sí, me gustaría. Yes, I would. A white lie, una mentira blanca. No, I can't. I'm busy. No, no puedo. Estoy ocupado. We will never say, nunca diríamos, no, I wouldn't like. No, no me gustaría. Why? Because it is supposed that modal verbs are verbs that are part of courtesy. Son verbos que hacen parte de la cortesía. Y este tipo de respuestas pues infringe la idea de Instead cortesía. of saying, no, I wouldn't. I'm gonna play back the video. You would probably say something like this. Would you like to go out tonight? And your answer would be, yes, because the question begins with would, your short answer would include would. Yes, I would. Would you like to go to the beach? Or, do you want to go to the beach? Exactly the same answer. Look at the video. And your answer would be, do you want to go to the beach? So there are two alternatives, would or do. And then this position, because you began with the word do, answer with do. Yes, I do. Or if it's negative, no, I Attention, negative.
What goes here? No, I don't. What would you? So in this case, you previously listened. No, I don't, because the auxiliary do is not for courtesy. Este auxiliar no es para cortesía, como si hace parte de los verbos modales el verbo would. En ese caso sí podemos utilizar la forma negativa. Look at the difference. Would and WH questions. Uy, ¿qué va a pasar acá con las preguntas Would WH? you What would like you to do? like to do? And then in this position, you can change the main verb and say, what would you like to eat? Oh, that was so cool. Muy bacano de parte del profesor que nos explicó en ese video. What would you like or to eat? Quiere decir que yo puedo reemplazar de diferentes maneras este tipo de preguntas que pueden ser abiertas. Recuerde que una cosa es utilizar solo el auxiliar would y otra cosa es cuando yo tengo una pregunta que comienza por WH. What would you like to do? So, never ever answer yes or no with WH questions. Nunca, jamás respondan preguntas de la forma yes no, este tipo de preguntas. Veamos la respuesta. Aquí en el complemento la tenemos. I like to get some French fries. Me gustaría comer algo de papas a la francesa. So in this case we have a concrete answer that is different. Well, video is so cool. You can continue listen and watch it to later answer the questions or and solve the worksheet. Ustedes pueden seguirlas revisando este tipo de oraciones a través de este video complementario. Es bastante significativo y quedará ya en el área de descripción para que ustedes lo sigan. Ok, let's go back. Retornemos a nuestra guía. 6. So remember your opinions. Would you like to work for one of these organizations? ¿Te gustaría trabajar para alguna de estas organizaciones? You cannot answer anything if you haven't read the previous passages. No pueden responder nada si no han leído previamente estos pasajes, estos fragmentos de texto. Because you have to be clear about the answers you are going to give. And remember, you have to support your ideas. Hay que sustentar esas ideas. Final part. Right. Remember the signs. Recuerden que los avisos y este tipo de imágenes nos ayudan a memorizar y a despertar el recuerdo. Cada vez que veamos las palabras, este tipo de imágenes nos ayudan a despertar el recuerdo o activarlo, como dicen algunos especialistas. Activate the memory. Right answer to the questions. Aquí tenemos, uy, alguien nos robó, qué inseguridad. Se están robando hasta las líneas de los renglones. Bueno, aquí se supone que debería ir una línea, pero como nosotros tenemos esta aplicación que se llama Small PDF, nos va a ayudar mucho a empezar a escribir. Entonces usted la ubica en el espacio donde usted considere. Vamos a comenzar acá. Yo les ayudo en el encaminamiento, es decir, un ejemplo orientador, y ustedes lo continúan. I would like to join, porque recuerden. Aquí tenemos primero A. Entonces, yes, I would. Sí, sí me gustaría. Because I can help. What happens? Capital. Recuerden, capital letter es mayúscula. I can help poor people in my country that are on the streets asking for money. Most of them are homeless. Well, I answered this way. It's an yes no question. Como es una pregunta que tiene dos alternativas, sí o no, entonces en este caso yo respondí yes, I would. Would you like to work for one of these organizations? ¿Te gustaría trabajar para una de estas organizaciones? Sí, sí me gustaría. Because I can help poor people in my country that are on the streets asking for money. Sí, porque me gustaría, porque puedo ayudar a las personas pobres en mi país que están en las calles pidiendo dinero. Most of them are homeless. Muchas de estas personas no tienen hogar. Well, there are lots of alternatives. Hay muchas alternativas. I wanna read what you
are going to write. Voy a leer lo que ustedes me escriban. I expect something interesting because this has to do with the critical thinking. Esto tiene que ver con el pensamiento crítico. Alright, and the last part of the worksheet y la última parte, point 6. Uy, vea, qué coincidencia. The kinds of coincidence. Think about, piensa sobre. Think about products that you see or hear about in TV or radio adverts. Piensa en productos que tú ves o escuchas en televisión o en anuncios radiales. Copia la tabla. Bueno, vamos a ver qué nos quiere mostrar esta tabla. Type of product. Oh, in this case, the category. Tenemos una categoría. Kitchen products. Productos de cocina. Example. Washing up liquid. Detergent. O sea, es un detergente. If the example is computer. Si el ejemplo es computer. Me voy a ir acá a utilizar mi resaltador de highlighter on green. ¿Cuál podría ser en este espacio la categoría? The type of product. El tipo de producto. Computer is the example, es el ejemplo, y cuál es el tipo de producto. Remitámonos al caso anterior. Washing up liquid. Detergente hace parte de una categoría o de tipo que se denomina kitchen products. Okay, kitchen products. So according to the previous example, or a guiding example, de acuerdo a un ejemplo previo o a un ejemplo orientador, ¿cómo podríamos terminar los siguientes espacios? So do it on your own. And the second challenge is not on the worksheet. El segundo reto no está en el taller. Es un reto que les voy a dejar a ustedes solamente porque están escuchando y están viendo este video tutorial. It has to do with speak. So here, remember, the verb, the action. Recuerden que los verbos son acciones. Por eso aquí, esta parte de actions tiene que ver con los verbos. So, here, you can find, for example, think of an advert. Piensa en una publicidad o propaganda that you can remember. Uy, hay muchas propagandas en nuestro país que se pueden recordar. Muchas de ellas son además graciosas. Describe it to your partner. No tenemos ese compañero para describirlo. So, what you're gonna do is to record an audio through WhatsApp. So, you're gonna record an audio describing. Porque lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Useful expressions. Describing an advert. And what are you going to describe? What are you going to do? These are examples. These are pictures that will help you. So it's an advert for es una propaganda para, and you have a description. Tiene una descripción de ayuda para hacer ese tipo de propaganda. All right, and that is all regarding the worksheet. Eso es todo para lo que compete a nuestro taller. Now, in the lower part, en la parte inferior encontramos self-assessment. Do you remember what is a self-assessment? ¿Se acuerdan de eso? La primera palabra es auto. ¿Cuál será la siguiente? Traten de descubrir qué quiere decir assessment. Okay, point out and color the chart that describes your performance in this worksheet. So we have 3 columns. The first one is outstanding, satisfactory, and is improvement. Okay. So realizo y envío responsablemente. I do and I send responsibly the whole activities on the assigned dates, en las fechas asignadas. You will see, it's according to what you have been doing. Es de acuerdo a lo que usted haya realizado. Entonces aquí usted va a marcar happy face. Bueno, usted tendrá alguna forma. I'm going to do it this way. Is my style. And guys, that's all. That's all the worksheet. Solo es un taller corto. References. Colombia Aprende. It was taken from the Ministry of Education. Tomado del Ministerio de Educación. Everything doesn't have any copyright. No tiene ningún derecho de autor. Todo está gratuito para ustedes. Fácil. Don't forget small PDF. No se olviden de esta web app. Esa aplicación web que les va a servir de mucho. Take care. Remember the challenges. 1. Sing your favorite song, record it. Remember you need your video. And number 2, record your audio, giving me